Mi nombre, pues occidental, Gonzalo Gómez Caviativa. Y el indígena, Quetiatigua y Ectiguaje Caviativa, Camino del Águila. Hace unas décadas atrás era campo, ¿sí? El río Juan Amarillo, que se conoce hoy día como Neuque, o perdón, lo contrario, ¿no? El Neuque, que ahora lo llaman Juan Amarillo, era limpio. El humedal, Tibabuyes, allí la gente podía pescar guapuchas y a veces el capitán. Sí, entonces el agua era limpia, tenía diferentes clases de animalitos, entre ellos pues la chita, la ranita. Era muy bonito, era como todo tan bonito, tan sano, tan chévere. Y además algunos abuelos hacían en balsas. Cuando se llenaba mucho el río Neuque y el humedal, cuando había mucho invierno, entonces para pasar al otro lado lo hacían con balsas. Había un abuelo, el abuelo de Roberto Galvis Bulla, don Julio, que le decían el alcalde, él hacía balsas con la familia de ellos para pasar la gente al otro lado. Pues el cambio ha sido brusco, ¿no? El cambio fue brusco, fue campo, había como más libertad para hacer las cosas, para vivir, era más tranquilo. Después uno de los cambios que tuvo fue cuando comenzaron a llegar los que llamaban los de la petrolera. En el año 1966, más o menos, llegaron ellos y llegaron a la parte de arriba del cerro, del otro cerro, y allá comenzaron a perforar donde había un pozo o un lago, más o menos grandecito. Lo cogieron para perforar ahí y subieron tubería que la sacaban la bombeaban, el agua la bombeaban del río Neuque hacia arriba. Entonces de ahí comenzaron los cambios con lo de la petrolera. Ya después vino la época de los 70, 80, todavía era campo. En la época de los 80 ya hubo otro cambio, que fue por la llegada también del dinero del narcotráfico. Entonces comenzaron a manejar a la gente para que les vendiera, para construir, comenzar a construir. Los diferentes carteles estuvieron acá. Gonzalo Rodríguez Gacha tenía varias casas acá en Suba, o comenzó a hacer casas. Entonces hubo un cambio brusco porque ya llegó ya la ciudad a Suba. Entonces ya comenzó a contaminarse en los ríos. El agua que salía de las casas, pues de una vez iban a dar al río, al humedal, a los otros humedales, como el Conejera. Entonces comenzó la contaminación. Ya llegó el 90 y siguió el proceso de urbanización. Los abuelos tenían que vender a la fuerza porque tenían terrenos grandes, heredados del resguardo, y resulta que ya los clasificaban como lotes de engorde. Y al clasificarlos como lotes de engorde, el impuesto era más caro. Entonces se vieron obligados a vender, a comenzar a vender. Eso generó como un desplazamiento a la vez. Muchos vendían y se iban de acá. Se iban a compraban por ejemplo en Cundinamarca, en Boyacá. Entonces comenzaron a irse de Suba. Era una forma de hacer desplazamiento, porque no podían pagar el impuesto tan caro. Las tierras del resguardo, no sé mucho acerca de eso, pero lo que sí sé es que cuando hicieron la escritura del resguardo, la 1033, la repartieron entre los abuelos de los clanes, ¿no? Algunos abuelos heredaban y así fue. Es decir, una parte de arriba del cerro, otra parte en la parte plana. Y ya comenzaron las familias a crecer tanto,
porque un matrimonio pues resultan 4 o 5, era más o menos. Después con el pasar de las décadas vienen ya otros matrimonios, entonces comienza a crecer la familia. Tanto que ya el terreno ya no alcanza también. Entonces fue más o menos una repartición así. Les daban un terreno arriba y un terrenito abajo. Claro, es decir, ya eso fue lo que generó prácticamente el desplazamiento de las familias. En cierta forma, las familias tuvieron que cada uno coger por su lado prácticamente, ¿no? Entonces, no, en lugar de haber unión, no, se comenzó a hacer como una desunión, ya no se conocían las familias entre sí, ya comenzó a llegar gente de afuera, entonces ya era difícil que se conocieran. La ayuda que se logró fue cuando se comenzó a hacer el cabildo como tal, que ya comenzaron otra vez las familias a unirse y a reconocerse y a identificarse. Decir, fulanito de tal viene de tal abuelo, y ese abuelo era hermano de mi abuelo, y el otro era... Bueno, entonces ya comenzaban a hacer como un árbol genealógico. Eso ayudó mucho, el cabildo. Había muchas actividades, pues habían actividades visibles, como era la fiesta del campesino, era lo que más sobresalía. Ya la fiesta del campesino más que todo era algo como mestizo, ¿no? Algo como que la gente lo hacía era porque había un financiamiento de parte de los pocos hacendados que quedaban. Entonces ellos financiaban el Día del Campesino, la alcaldía de pronto aportaba algo. Entonces se celebraba más que todo el Día del Campesino. Pero entre la comunidad sí habían como, digamos, yo digo que en sí el resguardo nunca se abrió o se perdió, porque los abuelos se encontraban en las chicherías, se conocían por apodos, se sabían tratar con ese apodo y se respetaban a la vez. Era una forma de identificarse. Entonces las chicherías generaban como esa parte social, donde ellos se reunían y reconstruían un poco el pasado. Habían otros abuelos que venían también de Cogua, de Facatativá, de diferentes lados, y se reunían en la parte de arriba de los cerros y fomentaban una tradición oral, que alguna vez con los de la vieja guardia del Cabildo, algunas personas estuvieron allí también. Era como unas reuniones que se hacían en círculo de palabra y se veía tradición oral prácticamente, se hablaba y uno escuchaba de medicina, de cosas del pasado, pero era algo cerrado, algo que se hacía en los cerros. Realmente, como todo era prohibido, entonces lo único que visible era la fiesta del campesino. Lo que uno mantiene actualmente es de pronto lo que heredó de los abuelos, pero no de mis abuelos en la carne, como siempre les he dicho, sino de los abuelos, por lo que mi abuelo murió es decir, yo estaba muy chino cuando él murió, mientras yo andaba era con los otros abuelos. Es decir, yo tenía muchos abuelos y abuelas, entonces les aprendí a ellos, les aprendí muchas cosas. El humedal era limpio. Una de las costumbres que ellos tenían era, por ejemplo, cuando los abuelos iban y sacaban un curí o sacaban varios, porque ellos los sacaban para comer. Entonces le ofrendaban al espejo del agua una flor. Era la costumbre que ellos tenían. O sea, eso es heredado del pasado, del famoso Festival de las Flores que se hacía en diciembre, era para agradecer. Entonces ellos ofrendaban una flor, lo mejor, o flores. Entonces era una forma de pagamento. Sacaban algo de allí, de los espejos de agua o del humedal, que era limpio para comer, y ofrendaban una flor. Yo pienso que lo que más le ayuda a uno o lo motiva a uno es la forma como uno nació también,
porque antes lo recibían a uno el partero o la partera. Y la costumbre que tenían era, a mí me recibió una señora que llamaba Narcisa, y todavía hay unos abuelos del Rincón que también los recibió doña Narcisa. O sea, no había hospital, no había nada. Entonces ella nos recibía a uno, y la costumbre que ellos tenían, o que los abuelos tenían, o los padres de uno tenían, era que el cordón umbilical y la placenta, la partera o ellos la enterraban en el jardín de la casa y le sembraban una florecita, una florecita no, sino una plantica encima. Entonces eso lo ata uno al territorio. Antes se hacía, los chiquis hacían ese mismo proceso, pero era en la laguna. En la laguna la madre tenía el niño, el chiqui les ayudaba con la esposa del chiqui y ofrendaban eso cerca de la laguna, no entre la laguna, pero sí ofrendaban el cordón umbilical y la placenta, quedaban sembrados en algún lugar de allí, porque eso tiene que volver a la madre tierra, entonces volvía a la madre tierra. Entonces todas estas cuestiones era lo que más lo unen a uno, lo que uno aprendía de los abuelos, la tradición oral, ancestral, como la queramos llamar. Pues que adelante, ¿no? Es de pocas palabras, pero sí adelante. El trabajo que se ha hecho desde estos 30 años, 30 y pico de años, pues no ha sido en vano, ha sido un proceso. Se inició con personas adultas, con gente que ya estaban cansados de que los utilizaran, que sabían que eran indígenas, pero que ya estaban cansados de pagar impuestos tan altos, ya estaban cansados de ser humillados, porque el ser indio no era fácil. En ese tiempo le decían indio patirrajado. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Pues reunirse, comenzar a organizarse, y fue cuando nació el Cabildo. Entonces nació con personas adultas. Ahorita lo estamos manejando con gente joven. ¿Por qué? Porque, como le digo, estos 30 años no han sido en vano. Ya los jóvenes se sienten orgullosos de sus raíces, ya conocen de su pasado. Falta más tradición oral, ancestral, pero ¿qué? Pero eso los ha motivado. Y ahorita, pues prácticamente los que manejan la comunidad como tal son los jóvenes. Y eso ha sido bueno, ha sido positivo. Y, bueno,